oración, a nuestra intérprete en lengua de señas, a nuestros comunicadores, a nuestras intercesoras, a nuestras líderes que también están aquí y auxiliares, a la psicóloga, a nuestra hermana Yané. El Señor Jesús le bendiga en gran manera. Y todos ustedes, amigos, amigas, caballeros que están sintonizándonos a través de estas plataformas digitales, todos reciban un abrazo fraternal en el nombre de Jesucristo. Y seguimos adelante en fidelidad a esta palabra bendita de Dios, de extender su palabra y su evangelio por el mundo entero. Así que quiero agradecer de una manera muy especial a todas aquellas personas que siguen apoyando esta tarea que Dios nos ha encomendado, que es el evangelismo a niños, a niñas, esta vez sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra fiel es algo que hoy normalmente la gente dice no existir. Ya nadie es fiel y lo asocia constantemente a la relación entre parejas, a la relación de esposos. Y las personas se atreven a decir, hoy ya nadie es fiel a una relación, hoy ya nadie logra ser fiel tanto tiempo a un compromiso matrimonial porque fácilmente vemos rupturas matrimoniales al poco tiempo de haberse unido. Y esto se ha convertido como en una frase simplemente bonita que adornó muy seguramente la historia de la humanidad en algún tiempo, en algunas culturas por presión social, en otras por presión económica, en otras por presión religiosa. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este término de fidelidad? Pues ser fiel es ser confiable, es ser firme e incondicional. Y la palabra de Dios nos está declarando que esta clase de fidelidad se puede manifestar de 4 maneras. Una como un atributo de Dios, otra como una cualidad que tienen algunas personas, no todas las personas. Otra como un don del Espíritu Santo. Entonces, fiel se utiliza también en el sentido de creer, como le pasó precisamente a estos creyentes de Éfesos y Colosas, a los cuales se está dirigiendo el apóstol Pablo con sus cartas, porque ellos habían recibido el mensaje del Evangelio y habían recibido también la palabra salvadora de Dios y lo habían acogido en sus corazones y habían aceptado ser fieles a ese Dios que había sido predicado por Pablo, haciendo una renuncia total a los dioses paganos, a la época muy pecaminosa en la que vivían y apartarse totalmente en fidelidad a ese Dios que Pablo les había presentado, ¿sí? Entonces, también podemos asociar este término de fidelidad en la palabra de Dios con lo que es para nosotros el ejemplo de fidelidad, que precisamente es nuestro Dios. Constantemente nosotros aprendemos en el estudio de la palabra de Dios y a través de todas esas historias que la palabra nos está mostrando en ella, que Dios es fiel a su palabra, que cuando Él dice que hará algo, lo hace. Incluso cuando eso que Él dice que hará es tan imposible de creer para nosotros en nuestra humanidad, Él lo hace, ¿sí? Cuando Él dice que algo va a ocurrir, pues ocurre. Y esto es verdad
tanto para lo que fueron nuestros antepasados, como los que estamos hoy en el presente y como los que estarán en un futuro. Si no fuera así, entonces tendríamos que decir que Dios no es fiel. Si Dios fuera infiel al menos a una cosa, entonces no sería Dios y no podríamos confiar en ninguna de sus promesas. Pero no es así. Él no ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas, que son cantidades hasta el día de hoy. No las ha dejado de cumplir en nosotros, el pueblo presente, ni tampoco en el pueblo que mostró en el transitar de un desierto hostil. Nunca demostró infidelidad hacia ellos, por el contrario, siempre se sostuvo firme en su palabra de protección, de bendición, de prosperidad para ellos. Ni una sola de las promesas de Dios se ha dejado de cumplir y la Biblia lo declara. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Bueno, y usted pensará, claro, él es fiel porque él es Dios, pero en nuestra humanidad nosotros no logramos ser fieles, pero él es el ejemplo a seguir para nosotros y él nos ha dicho que tomemos nuevas fuerzas, que nos reanimemos en el poder de su fuerza, porque Él nos puede ayudar a ser fieles. Así que Dios es eternamente confiable. Por lo tanto, eso lo debe de impulsar a usted y a mí para confiar en que Él, que es fiel a su palabra, nos ayudará a proseguir con firme decisión y carácter hacia la meta final. Y no tendremos que temer de desmayar ni de ir atrás. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y Él ha prometido sostenernos. Así que Dios es eternamente confiable, es firme e inquebrantable en sus decisiones, porque precisamente la fidelidad es uno de sus atributos naturales, ¿sí? Él no tiene que esforzarse por ser fiel. Él es fiel, es su naturaleza, es parte fundamental de lo que Él es. Y eso lo tenemos que tener claro para que nos aferremos de esa palabra y no pensemos que vamos a caer, que vamos a desmayar, que no vamos a ser capaces. No, sí lo seremos, porque Él es fiel a su palabra y Él ha prometido sostenernos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Salmos 89:8. Un varón de Dios tuvo que reconocer la fidelidad de su Dios y exaltarlo a través de una alabanza y reconocer que Él es justo y que no desampara a ninguno de los que en Él confía. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? Una situación de enfermedad, una situación de soledad, una situación de difícil economía, una situación donde te hace pensar que se acabó toda la oportunidad para ti. Tal vez una situación de abandono porque tus seres más amados se han olvidado de ti. Una situación donde la libertad física te ha sido quitada y ahora estás sin duda tras rejas, pagando una consecuencia de un acto erróneo de algún momento o pagando algo injustamente que los hombres te han culpado de ver. Y etcétera, etcétera, nos tendríamos que poner a enumerar muchas situaciones por las cuales hoy nuestro corazón estaría desamparado, desconsolado, que hoy de pronto podríamos estar diciendo, no tengo más fuerzas, pero te estamos presentando a un Dios que es fiel en naturaleza y esencia y que ha prometido estar con nosotros y ayudarnos a avanzar y no desampararnos.
Al creer a esa fidelidad de Dios, entonces podemos surgir en medio de la debilidad, en medio de la circunstancia difícil, en medio del caos, en medio de la incertidumbre que vive esta humanidad constantemente. Esa fe en la fidelidad de nuestro Dios nos levanta, nos renueva, nos reanima y nos hace ver las cosas de manera diferente, con los ojos de Dios y no con los ojos de la frustración, del desánimo, del descontento y de la incredulidad que hay en este mundo. Dios nos protege del mal. Él lo ha prometido, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Para los que piensan ya no poder, ya no ser capaz, ya ser asediados por el mal y siempre tienen un sentimiento de persecución que los rodea y les genera muchos temores y ya no quieren salir de casa porque sienten miedo a lo que les pueda pasar, pues hay promesa de Dios y su palabra es fiel. Él pone límites a nuestras tentaciones. Para quienes de pronto estén pensando en esta mañana, no puedo seguir el evangelio, me siento débil frente a la tentación, no puedo ser fiel a Dios. ¿Para qué entonces sigo escuchando la palabra? ¿Para qué voy al templo? ¿Para qué si no puedo ser fiel? Soy muy débil, siento ceder fácilmente a la tentación. Permíteme decirte que Dios es fiel para ponerle límites a lo que para nosotros representa una dura tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Claro que vamos a ser tentados y quizás todos los días y quizás de manera continua y eso perturbará nuestra paz, pero en nuestra humanidad eso es algo que está unido a nuestra esencia pecaminosa, pero la palabra nos dice que Él es fiel, Él es bueno, que Él nos ayudará y nos dará también la salida para que logremos soportar ese momento de debilidad y de tentación y no caigamos en las redes del pecado. Esa fidelidad de Dios nos perdona estos pecados que con tanta facilidad nosotros cometemos delante de su santidad, de su perfección, de su pureza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Claro que pecamos, claro que le fallamos a Dios. En esta humanidad nuestra estamos muy tendientes a eso, en un pensamiento, en una palabra, en una acción, en algo que usted ni siquiera se da por enterado que es un pecado en la presencia de Dios. Le estamos fallando a Dios. Pero qué importante que nosotros confesemos diariamente sus pecados y que no nos excusemos porque somos de mucha oración, porque somos los que más constantemente vamos al templo, porque somos los que más cargos tenemos en un servicio de culto. No, que nos presentemos delante de Dios y le digamos, Señor, he pecado delante de ti. Y aún hay pecados que no he conocido, por favor, líbrame, como dijo ese hombre de Dios, de los pecados que me son ocultos. No nos creamos perfectos, creámonos vulnerables al mal y roguemos a Dios su bondad, su misericordia y pidámosle a Dios que nos limpie, nos purifique y nos haga actos para invocarlo, para estar en su presencia. Así que Él es fiel y justo para atender a esa oración, para limpiarnos, para purificarnos, para levantarnos, porque hemos pecado delante de Él. Pero hay otra cosa maravillosa que Dios a través de su fidelidad hace en nuestra vida y es que nos santifica, que es lo que necesitamos diariamente para poder entrar en su presencia y ser agradables delante de Él. La santificación de nuestros pensamientos,
de nuestras actitudes, de nuestra visión y proyección de vida, de nuestras palabras, de nuestro diario caminar por esta senda que no solamente es espiritual, sino también humana. Nos santifica nuestro Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Así que todo esto nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a hacer un análisis profundo de la gran necesidad que tenemos de nosotros comprometernos con Dios en fidelidad a su palabra hasta que Él venga, de no ser solamente una acción verbal que yo hago movida por una emoción a la que me impulsa la maravillosa palabra de Dios y que luego fácilmente al cabo de unos días pues me olvido. No, que sea una actitud del alma, que venga emanada de un corazón contrito y humillado, que le promete a Dios fidelidad y que está firme en esa decisión, confiando en que el que es poderoso para obrar grandes maravillas en el ser humano, también le ayudará a sostenerse en fidelidad delante de él. Saben que muchos acuden al santo bautismo para el perdón de los pecados, muchos acuden a muchas tradiciones y rudimientos externos que obviamente se tienen como costumbre en las congregaciones y muchos están muy gozosos en las primeras semanas, los primeros años y quizás el primero o algunos primeros años de su vida cristiana, pero luego fácilmente se dejan desanimar por cualquier situación, prueba, dificultad, lucha, enfermedad y entonces no regresan y ya eh, contristan su espíritu porque alguien les dijo, porque alguien les señaló, porque alguien comentó y entonces deciden enojarse al parecer con Dios y lo que se están haciendo es un daño a sí mismo porque a esto a nadie más afecta sino al que lo está viviendo. Vivir en infidelidad delante de la presencia de Dios es algo que abate la conciencia, destruye la armonía entre el alma y Dios, hace que la persona pierda la paz, pierda horizontes y motivos reales de vivir. Por eso es tan importante que conservemos fidelidad a la palabra de Dios, a sus mandamientos, no simplemente como una religión y como una tradición cultural que nos han enseñado desde casa, sino como la esencia misma que nos impulsa a amar a Dios por lo que Él es, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él es príncipe de paz, que Él es el rey del universo. Cuando una persona camina consistentemente con Dios en un servicio humilde para Él, para la iglesia, esta persona puede ser llamado fiel según la palabra del Señor. Cuando Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, puso a Anani y a Ananías a cargo de todos los menesteres espirituales que concernían a el Evangelio de Jesucristo en la obra que estaba en Jerusalén. La razón de que estos varones fueron elegidos, pues fue precisamente porque cada uno de ellos era varón de verdad y eran varones temerosos de Dios, más que muchos de los que estaban allí dentro de la congregación. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías capítulo 7, versículo 2. Nehemías necesitaba hombres de buen carácter, en quienes él pudiera estar confiado, y hombres que no aceptaran fácilmente sobornos de los altos mandos o de personas que quisieran sabotear esta predicación de la palabra. Hombres que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo y que mantuvieran integridad en el cargo que les había sido asignado. Entonces, observamos que hay también en la fidelidad asociado
el temor a Dios. Entre nosotros más conocemos a Dios, más desearemos imitarlo a Él. Por eso tan importante la cercanía nuestra con Dios. En fidelidad, en oración, en conocimiento de su palabra, en escuchar su voz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo dice el apóstol en la carta a los Efesios, el capítulo 5 y el versículo 1. ¿Y qué me dicen ustedes de Moisés? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 2. Y aquí hemos nombrado solamente algunos nombres que nos incluye en esta lista de fieles la palabra de Dios y que quizás no todos son muy conocidos por muchos, ¿sí? Y no se sabe, por ejemplo, mucho de Tíquico o Epafras, por ejemplo, pero la fidelidad, incluso en aquellos pequeños detalles, sí es conocida por Dios y recompensada al final por Él. Así que no necesitamos que nuestros nombres estén escritos en la Biblia para que seamos reconocidos como fieles, ¿no? Dios que conoce todas las cosas, Él conoce nuestra intimidad y sabe cuál es nuestro compromiso de fidelidad a Él. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas capítulo 19, versículo 17. La palabra de Dios también nos advierte de aquellas consecuencias de nuestra infidelidad para nosotros como pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en nuestro corazón, en nuestra débil humanidad, tendemos a ser inconstantes con mucha frecuencia. Aunque nosotros tengamos las mejores intenciones cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador y aceptamos servirlo a Él y a la iglesia donde pertenecemos y Dios nos ha permitido congregarnos, nosotros hemos sido inconstantes en muchas de esas promesas de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Por nuestra débil humanidad, porque nos impide de pronto el tiempo, porque nuestras labores, porque nuestro estudio, y podemos sacar una cantidad de excusas con las cuales nos queremos de pronto justificar por no haber sido al 100% fieles al llamado que Dios nos ha hecho. En este año, ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho a servir? ¿Cuál es el propósito al que Dios te ha abierto una visión renovada para que le sirvas y para que llegues a muchos más? Pero ¿cuántas excusas has tenido que sacar porque has incumplido a este llamado que Dios te ha dado? Porque has sido infiel a este propósito que generaste en tu corazón de fidelidad en estos aspectos de servicio a Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dios está buscando hombres y mujeres fieles, que no le sean fieles solamente por un impulso emocional, por una idea, por un hombre que lidera sus vidas espirituales como ministro del Evangelio, no por una familia, sino porque su palabra es verdad y usted se siente motivado a cumplir su voluntad. Nosotros no podemos poner la mirada en los hombres, ni en las líderes, ni en los líderes, por más hermosos que prediquen, por más especiales que para nosotros sean. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor de esta obra de salvación maravillosa que se llama Jesucristo. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación, ni imperfección. Usted no se va a sentir defraudado jamás ni nunca, porque Dios le defraude, no. Por el contrario, su fidelidad es tan perfecta que nos ilumina, nos alumbra, nos aumenta la fe, nos ayuda a seguir con fervor. Y es que los que hemos puesto nuestra mirada en Él, no caemos, no fallamos fácilmente, no detenemos la marcha, no nos devolvemos del camino, sino que
cada día con más fervor, con más gozo. Avanzamos, caminamos en medio de dificultades, en medio de enfermedades, en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio de adversidades, en medio de toda la dureza en que vive moralmente esta humanidad. Nosotros continuamos porque hemos puesto nuestra fidelidad en las manos de Dios. Así que esta fidelidad afecta positivamente todas nuestras relaciones. La Biblia declara que la fidelidad es un don de Dios, que cuando recibimos a Cristo como Señor, su Espíritu Santo entró a morar en nosotros y nos trae la bendición del amor, de la alegría, de la paz, de la fidelidad, y la plenitud de estas bendiciones depende precisamente de que usted y yo aprendamos a caminar con Dios y a entregarnos por entero a Él. Debemos entonces ser fieles a Dios en nuestra rutina de estudiar la palabra, de la oración, de hablar con Él, de buscar constantemente su presencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si usted cree que su fe, su confianza, su tranquilidad, su paz está siendo amenazada por disturbios, por problemas, por contiendas, por amenazas, por disensiones, por señalamientos que le están haciendo ver ante los demás, ante esta gran tribunal de personas que constantemente nos están mirando en nuestro actuar cristiano, pues entonces derrúmbese delante de Dios, deje atrás su egoísmo, su orgullo, su imponencia y dígale: Dios, perdóname, porque quizás estoy fallándote y no me estoy dando cuenta, quizás me estoy escudando en que tengo muchos cargos, en que soy el que más constantemente voy a los servicios del culto, el que siempre estoy en diligencia del servicio de evangelismo, del servicio de oración, pero Señor, algo está pasando, porque no estoy disfrutando la paz, el gozo, la tranquilidad, el amor y la armonía que su palabra promete a todos los que en tu fidelidad permanecen. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu paz en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas día a día a serte fieles, porque tú eres el ejemplo perfecto de fidelidad. Señor, queremos serte fieles hasta que tú vengas. Señor, queremos serte fieles hasta el final de nuestras carreras. Ayúdanos, por favor, a hacerlo. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles, porque hemos abandonado, Señor Jesús, nuestras promesas. Señor, perdónanos, Señor. Purifica nuestras mentes, nuestras conciencias, nuestras palabras, nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor Jesús, para serte fieles hasta el último momento, para serte fieles hasta que tú regreses. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por habernos acompañado. Y no se olvide de compartir estos mensajes y estos enlaces con muchos más, para que muchos más lleguen al conocimiento de la verdad. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Jesús les ama. Que Jesús les ama, niños. Jesús les ama. Y desde la edad de ustedes nosotros venimos. Del Señor, esta es la iglesia del Señor.